Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. ¿Me apoyan, por favor, nada más indicándome que sí me escuchan y sí se ve la pantalla, por favor? Muchas gracias, Francisco. Chicos, por favor, cualquier duda que ustedes vayan teniendo durante el avance, con todo gusto, me dejan en la cajita de preguntas, pues ahora sí que sus dudas, y las vamos atendiendo sin ningún problema. Ok, bueno, entonces pues, sin más, vamos a comenzar. El tema que vamos a ver el día de hoy en este seminario se llama IVA. Principalmente nos vamos a enfocar en todos los detalles que debemos de saber, eh, como dicen por ahí, como cultura general. Obviamente sé que la mayor parte del personal que nos acompaña pues son contadores, pero no todos son contadores. También tenemos compañeros abogados y algunos clientes que se puedan estar incorporando. Entonces, por favor, cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, que digan, ay, no, porque me da pena. No, aquí no hay nada de pena, con mucho gusto las vamos a atender. Y por favor, compañeros, vamos a siempre en todo momento a ser respetuosos. ¿Ok? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, reitero, sobre la marcha las van colocando en la cajita y con gusto las podemos ir atendiendo. Entonces, pues vamos a dar inicio. Bueno, el temario que vamos a abarcar en este caso, en este día, va a ser una pequeña y muy breve introducción. Vamos a ver en general la esencia del impuesto, cómo se compone, y podemos entender, los que somos contadores, que es un tema muy fácil. Les comparto, no es un tema nada fácil. El IVA tiene literal que irse revisando con pincitas. Entonces, para los que somos contadores, se nos puede hacer muy fácil este impuesto. En la práctica, conforme a las actividades que se van realizando en el día a día en las empresas y como personas físicas, no es un impuesto nada fácil. ¿Ok? Entonces siempre debemos de ser muy analíticos en la parte de la ley, porque la ley dice una cosa, nosotros leemos y podemos entender otra. Entonces, siempre consultarlo con colegas. Ahora tenemos el Internet y no está de más siempre estar buscando eh, alguna teoría, algún artículo sobre el tema para que puedan reforzar lo que indica la ley, porque prácticamente nosotros a veces leemos y entendemos otra cosa y eso conlleva problemas. ¿Ok? Entonces, como les indicaba, pues siempre con respeto hacia los demás, no todos somos contadores y cualquier pregunta es bienvenida. Ok, entonces vamos a ver como tal qué es el impuesto al valor agregado, cuáles son los elementos que compone la ley del impuesto al valor agregado por este impuesto, quiénes están obligados al pago del impuesto al valor agregado, cuál es la tasa de IVA en México que se maneja actualmente, qué es el IVA acreditable y qué es el IVA trasladado. Y ahí vamos a poner un pequeño ejemplo. Son dos ejemplos para que nos vaya quedando más claro eh, y más detallado posible en general este impuesto. Ok, también vamos a ver la aplicación estricta de la ley del impuesto al valor agregado, o sea, la esencia del impuesto, la naturaleza. Vamos a ver también la estructura de la ley del IVA, cuáles son los requisitos para poder acreditar este impuesto. Y va a entrar un tercer ejemplo de la parte de las proporciones, que fue algo que se puso de moda a partir del 2022. ¿Ok? ¿Cuáles serían las consecuencias por no presentar las declaraciones de IVA ante la autoridad? También las vamos a revisar. Y por último, estaremos viendo cuáles son las obligaciones en materia de IVA. ¿Ok? Como tal, va a ser un poquito de manera general
varios puntos, varios detalles. Les comparto prácticamente, aunque la ley del impuesto al valor agregado tiene 43 artículos, ni siquiera cuando yo estuve en la universidad, en un semestre acabamos de ver lo que se implica o lo que implica el impuesto como tal. Entonces, en este seminario probablemente no podamos abarcar tantas cosas. Tendría que haber hecho varios seminarios referentes al impuesto, pero se va haciendo más amplio por justo todos los detalles que implica. La parte de devoluciones, la parte de acreditamientos, las partes de importaciones, compensaciones, pues cuando en su momento se podían, criterios de la autoridad, resolución miscelánea, en general es cuando se va abriendo tantos temas del IVA que no dejan ni limitan a un solo seminario para hora y media que tenemos programado, ¿ok? Bueno, espero que vayamos entendiendo y podamos continuar. Y bueno, como tal, pues entendemos que el impuesto al valor agregado forma parte de los impuestos federales. Aquí a manera de ejemplo les puse un cuadrito en donde pueden ver que obviamente pues las cifras están en miles de millones de pesos. Este cuadrito lo tomé de la Ley de Ingresos de la Federación al cierre de 2022. Para el cierre de 2023, solo como tal, tomé el dato donde la autoridad espera recabar en comparación con el año pasado, aquí donde dice 1,214 en la línea del IVA, dice Ley de Ingresos de la Federación 2022, 1,214. Con eso cerró el 2022. Y prácticamente pueden ver que aumentó cerca de 100,000 millones en comparación con el 2021. Y para el 2023, la autoridad espera recaudar el doble, 206,000 miles de millones en comparación al cierre de 2022. Entonces, pues es un impuesto federal y es el segundo más importante de los impuestos con los que actualmente se tributa en México. Y pues prácticamente recordemos que el impuesto sobre la renta grava sobre el ingreso y el impuesto al valor agregado grava sobre el consumo. ¿Ok? Entonces, pues es el segundo mayor impuesto, más importante en nuestro país. Y pues sí, esta autoridad nos presume en sus mañaneras que están recabando más tributación. Y pues sí, porque prácticamente están limitando la parte de las devoluciones. En este sentido, indico que entre menos salga el dinero de la arca de la nación, pues mucho mejor. Y pues sí, por eso, con justa razón, el presidente indica que vamos bien. Pues sí, vamos bien porque ya no quiere dejar salir tanto los saldos a favor de los contribuyentes. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es como una pequeña introducción. Ahora vámonos con ¿qué es el impuesto al valor agregado? Pues les indicaba que es uno de los impuestos indirectos que se aplica al consumo en México. Es decir, que dicho impuesto se agrega al valor de los productos o servicios de acuerdo con lo establecido en la ley del IVA. Es decir, que no se calcula con base en los ingresos, como les comentaba en la parte del ISR de manera directa. En este caso, el IVA es con base a los costos de los productos o servicios que cada consumidor paga. Ajá. Por eso es directo el ISR, porque es directamente hacia tu persona, hacia tu ingreso, y en este caso el IVA es indirecto porque no es sobre tu actividad, sino todo lo que consumimos o los servicios que tenemos, ¿ok? Y pues prácticamente este impuesto aplica para todas las personas en la misma tasa. No es como que, ay, tú eres persona física, vas a una tasa, y tú eres persona moral, vas a otra tasa, y tú eres una asociación y es otra tasa. No, en general para todas las personas de cualquier ingreso es la misma tasa.
Los elementos de la ley del impuesto al valor agregado como tal son 5. Siempre en primera instancia es el sujeto, quienes son los que graban, personas físicas y personas morales. El objeto, que es grabar los actos o actividades. La base, que es el valor neto del bien. Las tasas, actualmente en la ley se manifiesta la tasa del 0% y del 16%. Y la época de pago, que conforme al artículo quinto de la ley del IVA, se debe de pagar el día 17 anterior al mes. Entonces, cada impuesto tiene sus elementos y son muy similares, todos tienen sujeto, todos tienen objeto, base, tasa y época de pago. Entonces, solo los hace diferentes la forma en cómo está legislado en la ley. Pero, en esencia, todos los impuestos tienen sus elementos. ¿Quiénes están obligados al pago del IVA? Prácticamente, de acuerdo a la legislación vigente en México, tanto personas físicas y morales que están obligadas a pagar el IVA son quienes realizan las siguientes actividades comerciales. Fracción primera, enajenación de bienes, que es toda la parte de comprar, vender productos y servicios. La prestación de servicios independientes, que es como tal cualquier contador que pone a su disposición los servicios para algún cliente y les entrega su factura de honorarios. Esa es la parte de los servicios independientes. El arrendamiento de bienes, pues como su nombre lo indica, podemos rentar un local u una oficina. También entra para obligación de pago de IVA. Y la importación de bienes o servicios. Y prácticamente también está obligado a pagar el IVA porque tú debes o puedes traer mercancía de cualquier parte del mundo a México y para que te dé entrada a la aduana tienes que pagar el IVA de importación y los demás impuestos que cause. Entonces, pues sí, obviamente para entrar o circular la mercancía de manera legal en el país, pues se debe de pagar este impuesto mediante el amparo de un pedimento. Entonces, solo son estos 4 supuestos en los que indica la ley del impuesto al valor agregado que se debe de hacer el pago del IVA. Y yo les pregunto, ¿en dónde vemos aquí que estén o que indique la ley que se debe de gravar los anticipos de los clientes? No entra en enajenación de bienes, no entra en prestación de servicios, no entra en arrendamiento de bienes y no entra en importación de bienes. Entonces, ¿por qué debemos de gravar los anticipos? Prácticamente porque hay reglas de carácter general que ha emitido la autoridad precisamente en donde indica todos los ingresos llevan un CFDI y después sacó otra resolución en la que indica que prácticamente debes de hacer tu factura por ese anticipo, después meterle una nota de crédito y disminuyendo ese anticipo y después generas tu factura definitiva ya aplicando el anticipo y la nota de crédito. Entonces, sí queda como muy abierta esa parte de los anticipos porque en ningún momento está reglamentado, obligado a desmenuzar el IVA. Entonces, por eso siempre hay muchas estrategias para poderle pelear a la autoridad, porque precisamente mientras no esté en ley, todo es permitido. Y siempre y cuando, pues obviamente, tengas una buena asesoría fiscal, pues puedes pelearle a la autoridad o de alguna manera confrontarla para pelear las actividades que tú consideres. Entonces, compañeros, pues sí, en la parte fiscal hay que estar al corriente, hay que estar al día, hay que estar actualizados, porque en la parte fiscal se puede cobrar muy bien, ¿ok? Entonces, pues, siempre hay que buscarle. Podemos justo defender nuestros puntos de vista ante la autoridad.
¿Cuál es la tasa del IVA actualmente en México? En México, la tasa actual de IVA corresponde al 16% de conformidad con el artículo primero de la ley del IVA y es de manera general. Dice, corresponde al 16% del valor del producto o servicio debidamente establecido en la ley del impuesto al valor agregado. Esto con el fin de incrementar la recaudación realizada por las autoridades, es decir, los ingresos que la administración pública necesita para la prestación de servicios y la realización de diversos proyectos. Prácticamente del IVA es de donde se paga toda la mayor parte de infraestructura y administración pública. Entonces, por justo esa causa y con mayor razón, menos quieren regresarle a los contribuyentes sus saldos a favor. Entonces, en general, la tasa que está debidamente establecida en ley es el 16%. Por otro lado, dicha tasa es diferente en la zona fronteriza norte y sur del país, donde corresponde al 8%. Como tal, esta tasa no está debidamente manifestada en la ley. Ya en otros cursos se los he indicado, es un estímulo. Es un estímulo en el cual se indica que el pago del impuesto será al 50%. Entonces, el 50% del 16%, pues es el 8%. Entonces, si ustedes se van a la ley y quieren buscar y encontrar la tasa del 8, no, es un estímulo. Y solo repito, es tanto para la franja fronteriza norte como para la franja sur. Y algunas otras actividades y productos no requieren pagar de este impuesto. A esto se le conoce como tasa 0%. Esta tasa sí está debidamente manifestada en la ley, en el artículo 2A de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, justo cuando empecemos con alguna actividad o servicio con algún cliente y no sepamos en qué rubro cae, en qué rubro cae, pues entonces nos vamos a la ley y ahí vemos si graba el 16%, si graba el 0% o si cae en la exención. Ay, si cae en la exención, existe esta parte de productos que están exentos del pago del impuesto. Están debidamente manifestados en el artículo 9, 15, 20 y 25 de la ley del impuesto al valor agregado. Y también a partir de 2022, la ley del impuesto al valor agregado sufrió una modificación en la cual ahora sí está contemplando qué actividades define la autoridad como un objeto. Y en palabras más, palabras menos, pues justamente ahí en un párrafo indicó la autoridad que es todo aquello que no está establecido en la ley. Entonces ya nada de que, ¿y será esto, o será el otro, o será aquello? Y le pregunto a fulanito, le pregunto a mi fiscalista. No, ya la autoridad lo dejó muy marcado. Todo aquello que no esté en ley es una actividad no objeto de la ley del impuesto al valor agregado, lo cual tiene un tratamiento diferente. Entonces, nada más para cerrar esta diapositiva, tenemos tasa al 16%, tenemos un estímulo del 8%, tenemos una tasa del 0%, tenemos la parte de la exención en la propia ley de servicios que están exentos, productos y servicios, y las actividades no objeto que indica la propia ley del impuesto al valor agregado. Y este está en el artículo cuarto A de la ley del impuesto al valor agregado. Antes de pasar un poquito más a fondo, no sé si hasta aquí voy muy rápido, vamos bien, si tienen alguna duda, creo que ahorita no está todavía difícil la cosa, creo que vamos bien. Me apoyan indicando que está todo bien para continuar, por favor. Gracias, Dianita. Me indican que vamos bien. Entonces, prosigamos.
Ahora sí pasamos a la parte de qué es el IVA acreditable y qué es el IVA trasladado. Eh, Se refiere al IVA que cada consumidor paga al momento de hacer una compra o contratar un servicio. Esto es el IVA acreditable, es decir, el impuesto que se paga en automático cada vez que se compran bienes en algún establecimiento y cada vez que se paga por algún servicio. Todo lo que yo compre es un IVA acreditable. En estos casos se llama IVA acreditado cuando se ha dado la adquisición de un bien o servicio y se efectúa el pago de manera inmediata, de contado, y el IVA de manera inmediata queda pagado. En nuestro caso, en la parte de contabilidad, cuando hacemos compras a crédito, y no me refiero a la tarjeta de crédito, compras a crédito, prácticamente manejamos otra cuenta que se llama IVA por acreditar. Es decir, que el impuesto, yo todavía no me lo puedo llevar contablemente a la cuenta de IVA acreditable para efectos de determinación de impuestos porque aún no está pagado. ¿Ok? Entonces, en contabilidad nosotros tenemos dos cuentas, IVA acreditado o efectivamente pagado y el IVA acreditable pendiente de acreditar o IVA pendiente de acreditar. Por su parte, el IVA trasladado se refiere al que se desglosa por las ventas a los clientes al momento de venderles un producto o cobrarles por la prestación de un servicio. Y aquí, igual que en el IVA acreditable, en la parte de las ventas que yo tengo con mis clientes, si me pagan de manera inmediata el producto que les estoy ofreciendo, me lo llevo a una cuenta que se llama IVA trasladado para efectos de determinación del impuesto mensual. Pero si mis clientes se retrasaron, no tuvieron flujo, no tuvieron cobranza y no me pagaron, yo no me lo puedo trasladar. Entonces se queda en una cuenta en contabilidad que se llama IVA pendiente de trasladar o IVA por trasladar. ¿Ok? Entonces, pues sí, la parte que hacemos como contadores es precisamente tener el debido cuidado de qué se está cobrando y qué se está pagando de manera mensual. Ok, entonces, pues precisamente aquí viene la importancia del trabajo del contador, precisamente el estar pendiente de la parte eh, del flujo de efectivo que realizan nuestros clientes y tener el debido cuidado de qué cuentas estamos utilizando. Y bueno, para cerrar un poquito esta parte, vamos con el primer ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del cálculo del IVA mensual. En este caso es la compraventa de pantallas de televisión. Como pueden ver en la primera imagen, indica que es una compra con mi proveedor y pues justo mi negocio es de compra-venta de pantallas planas, pantallas de televisión. Entonces, para yo poderlas vender, yo tengo que tener un proveedor que me provee de la mercancía que yo vendo. Entonces voy con mi proveedor, le hago una compra, en este caso compré una televisión de 10,000 pesos masiva. El precio de compra son los 10,000 y la tasa es del 16%. El 16% de esos 10,000 es 1,600. Esos 1,600 son mi IVA acreditable. IVA acreditable, compras, ¿ok? Ahora yo ya tengo la pantalla que quería y la pongo y la ofrezco en mi mostrador, en mi tienda, y viene pues la parte de la venta con mis clientes, con mi cliente, y pues obviamente yo al precio de compra le voy a agregar un margen de utilidad y yo voy a vender la pantalla en 15,000 pesos. 15,000 pesos masiva. Entonces, el precio de compra es de 15,000 pesos. La tasa del 16% aplicado a esos 15,000 son 2,400 pesos. Entonces, por esta venta se llama IVA trasladado, 2,400 pesos es lo que estamos determinando, IVA trasladado. Ahora,
Cabe resaltar que ya sea IVA acreditable o IVA trasladado, ningún impuesto es del contribuyente. Los dos son de la autoridad. Entonces, yo he escuchado por ahí que dicen, no, es que este es mi IVA y este es de la autoridad. No, los dos impuestos son de la autoridad. En ningún momento el IVA es mío. Siguiendo con este ejemplo. Entonces tenemos el IVA que yo le pagué al proveedor fueron 1,600 pesos y el IVA que yo le cobré a mi cliente fueron 2,400 pesos. La diferencia entre esta operación, pues se entiende que son 800 pesos. Esto se llama IVA por pagar. Este impuesto es el que determiné al cierre de mi mes. Fue mi única compra, fue mi única venta y esto es lo que yo tengo que manifestarle a la autoridad. Justamente los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente. Pues aquí ya le deberían de cambiar al artículo ante las oficinas autorizadas porque ahora ya todo es de manera digital. Pero bueno, entonces todo esto está debidamente establecido en la ley. Se debe de enterar el impuesto a más tardar el día 17 del siguiente mes. Entonces este impuesto se determina de manera mensual, con algunas excepciones que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces, para yo poder entregarle estos 800 pesos a la autoridad, solo tengo dos opciones. Se lo puedo pagar a la autoridad acreditándomelo con saldos a favor que yo tenga de meses pasados, o no tengo saldos a favor y lo único que tengo es pedirle a mi contador que me ayude a generar mi línea de captura para que yo pueda, ya sea en mi banca en línea o ir al banco a realizar el pago pues del impuesto que ya me determinó la autoridad. Entonces, pues como que quise poner este ejemplo, les repito, compañeros, los que ya sabemos esto, sabemos que es en teoría muy fácil, pero recordemos que no aquí todos somos contadores. ¿Ok? Entonces, reitero, el IVA acreditable proviene de las compras, el IVA trasladado proviene de las ventas y la diferencia entre ambos impuestos es el resultado que voy a saber cómo cerré en el mes. En este caso me salió IVA por pagar porque mi venta fue mayor a mi compra. Pero si hubiera sido al revés, que mi venta hubiera sido menor a mi compra, en primer lugar estuviera perdiendo, porque entonces se me olvidó determinar la utilidad o la ganancia. O con las demás operaciones, entre sumar y restar, pues me dio un impuesto a favor. No necesariamente porque se me fue la utilidad, sino porque tengo otros gastos. Pago de renta, pago de luz, pago de agua, pago en general. Entonces, todos esos gastos al hacer el corte al cierre del mes es lo que van a estar sumando, restando para determinarme mi impuesto, ya sea a pagar o a favor. Es lo único que se determina de manera mensual en el IVA, o a favor o a pagar. No hay otra cosa. Y para poder comprobar lo que les estoy indicando, hay otra manera. El precio de compra fueron los 10,000, el precio de venta fueron los 15,000. La diferencia entre uno y otro fueron 5,000 pesos y a estos 5,000 pesos es lo que se va a denominar valor agregado. Este es el valor agregado. En mi ejemplo, en la pantalla de televisión. Entonces, ¿cómo se llama nuestro curso? Se llama Impuesto al Valor Agregado. Y aquí podemos verlo. Yo ya determiné que mi valor agregado fueron 5,000 pesos. A ese valor agregado le voy a sacar el 16% y son los 800 pesos. Mismos 800 pesos que están aquí arriba. Por eso se llama impuesto al valor agregado,
porque justamente se le va a agregar la tasa del 16% a ese valor agregado que estamos nosotros determinando. Obviamente, todas las tiendas de compras, a su vez tienen a sus proveedores, a su vez les dan cierto precio, y pues obviamente nosotros ya nos acercamos que queremos que las mujeres, ¿no? La bolsita, los zapatitos, el vestidito, las pinturitas, pues ya todos nos los van a dar con una utilidad que quiere la tienda. Ajá. Entonces, pues ya, obviamente para que un negocio jale y para que todo vaya conforme a la marcha, pues debe de haber una utilidad, sino para que ponemos un negocio. Entonces, bueno, aquí ya pueden ver dos maneras en cómo se determina de manera general nosotros como contadores y a su vez, pues bueno, quise hacer esta pequeña comprobación para que podamos entender qué es el valor agregado. ¿A qué le llamamos valor agregado? Entonces, bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿alguna duda con este ejemplo o vamos todos ok? Bueno, creo que vamos bien. Chicos, también ya se los he comentado en otros cursos, de favor participen. Eso hace que pues prácticamente sea más retroalimentativo para todas las partes y precisamente todo el personal de GIA que hace o imparte estos cursos, la verdad es que es tiempo, es esfuerzo, es inversión para que justo ustedes puedan llevarse alguna idea, alguna parte buena del curso y créanme que de verdad lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes y entonces por favor participen porque es muy pues de por sí está muy limitada la plataforma en no poder ver las caritas del demás público, en no estar el audio activado. Entonces, pues sí, esto lo hace un poco más tedioso. ¿Ok? Entonces, chicos, por favor participen. Creo que estamos viendo un tema que no es tan difícil y de verdad sus comentarios van haciendo esto más retroalimentativo para todos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al ejemplo número 2. El ejemplo 2 es la parte de la prestación de servicios y en este caso vamos a ver la parte del cálculo del impuesto al valor agregado para personas físicas con ingresos por honorarios. Aquí podemos ver que durante el mes de abril del 2020 esta persona cobró a personas físicas 30,800, a personas morales 55,000, con un total de 85,800, con un impuesto al valor agregado de 13,728 y con un IVA retenido de 5,866 pesos. Esto es por la parte de ingresos. Por la parte de gastos, esta persona realizó gastos de papelería por 3,500 pesos más un IVA de 560 pesos. Realizó pagos a su vez a una persona física por el concepto de honorarios de 4,000 pesos más 640. Y también esta persona se compró un automóvil con una base de 254,000, pero aquí recordemos que la ley nos limita en indicar que solamente podemos hacernos deducible hasta 175,000 pesos de base de un automóvil nuevo. Así te cueste 1,000,000, 2,000,000, lo que quieras que te cueste, la ley solamente te marca que puede ser deducible hasta 175,000 pesos más IVA. El IVA de 175,000 pesos son estos 28,000. En la parte de aquí de los impuestos, pues bueno, en los ingresos tenemos que el IVA trasladado fue por 13,728 y en la parte de los gastos el IVA acreditable fue por 29,200. En este caso, mis gastos fueron mayores a mis ingresos, lo que significa
que probablemente voy a tener un impuesto a favor. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer su determinación. Valor de los actos o actividades, su base, 85,800. ¿Sí es cierto? Aquí está. Importe, 85,800. El 16% de esos 85,000, 13,728, que es el IVA trasladado. Ahí lo tenemos en nuestro cuadrito. Menos, ahora a este IVA trasladado le vamos a restar su IVA acreditable, que son el total del IVA de mis gastos, 29,200. Ahí está. Y en la parte de las retenciones, recordemos que hay una fracción en la ley que nos indica en qué momento las retenciones deben de ser acreditables. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver, pero ojo ahí siempre con las retenciones. Muchas veces hacemos lo que queremos y no hacemos el desglose como lo indica la ley. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, me adelanto un poquito. Las retenciones que se realizaron durante el mes prácticamente deben de ser acreditadas hasta el siguiente mes. Entonces, se hace como un pequeño quiebre en el que se llaman como otras cantidades a cargo y otras cantidades a favor. En la declaración así aparece, otras cantidades a cargo, otras cantidades a favor para la determinación del impuesto final. No dice IVA retenido a cargo ni IVA retenido a favor, pero en la práctica, los que somos contadores, pues ya debemos de tener ahí eso presente y debemos de hacer el quiebre que indica la ley. Aquí prácticamente no es otra cosa que la retención de esta persona, que me realizó esta persona moral, no la puedo pagar, no me la puedo acreditar porque todavía porque no me lo permite la ley dentro del mes. Me lo permite hasta el mes siguiente, como otras cantidades a favor. Entonces, para la determinación, dice aquí, menos, porque lo tengo que sacar de mi IVA acreditable total. Entonces, a mi IVA acreditable del mes, le tengo que quitar el IVA retenido del mes. No me lo puedo acreditar en el mes. Dijimos que es la determinación del pago provisional de IVA del mes de abril del 2020. Cuando pase y esté calculando la determinación mensual de IVA del mes de mayo del 2020, ahora sí me puedo acreditar estos 5,866 pesos, sumándolos en vez de restándolos como IVA retenido a favor, y en la declaración aparece otras cantidades a favor. Entonces, en este caso, en este ejemplo, no tuve otras cantidades a favor, solamente tuve las del mes y las tengo que quitar. Hasta que haga la determinación de mayo, ahí es donde lo voy a meter sumándolo. Otras cantidades a cargo, IVA retenido a cargo, y vuelvo a hacer lo mismo en caso de que tuviera el mismo gasto con esta persona moral que me hizo la retención. Si no, pues ya ahí pues justamente deben de tener cuidado y de tener el control. Ahora, como ya está todo parametrizado, todos nuestros sistemas ya están parametrizados, pues ya todo hace el sistema solito, pero no nos cuesta nada justo en las facturas de retenciones ver que esté debidamente todo aplicado. Y no nos cuesta nada verificar qué me está facturando el proveedor, porque muchas veces me factura 3 o 4 meses lo mismo y en el quinto y sexto mes me está facturando otra cosa, y pues como está todo bien parametrizado, pues hace la captura mal el sistema, y no porque el sistema se haya equivocado, más bien ahí es donde entramos nosotros a revisar qué está haciendo el sistema. Entonces, siempre tener cuidado, es una sugerencia, siempre tener cuidado y verificar qué te está facturando el proveedor. Aunque tú ya más o menos sabes qué te factura, no está de más que echemos un ojo a revisar si me sigue facturando lo mismo o justo en ese mes cambió. Entonces, pues este sería el ejemplo número 2.
prácticamente solamente es que ustedes vean la forma de la acumulación del ingreso, la parte de las retenciones, cómo juegan, cómo viene la forma de aplicación de los gastos, cómo se integran los ingresos, cómo se integran los gastos, cómo se hace la determinación ya final del impuesto y pues obviamente para nuestros compañeros contadores, mis compañeros, pues va a ser un tema sumamente sencillo, pero para a lo mejor chicos que no están haciendo contabilidad de manera mensual, pues a lo mejor ya se nos olvidó o no somos contadores y no lo tenemos presente. ¿No? Bueno, vámonos. Bueno, aquí no sé si tengan alguna duda antes de entrar a otro tema o vamos bien. Este ejemplo los hice pues de alguna manera sencillos para que ustedes puedan llevarse la idea y no les genere como duda o ambigüedad. Ujú. Tenemos aquí una pregunta que dice, entonces el gasto del auto, aunque supere los 175,000 pesos, ¿sí me puedo adjudicar el gasto al 100%? Solo en el IVA me limito a los 175,000 pesos. En esta parte, prácticamente la respuesta es sí. Para efectos de IVA, solamente ¿cómo se llama? La parte pues sí, lo que indica el propio artículo y pues sí, nada más al tope que nos indica. ¿Ok? Ok, no tenemos más preguntas. En la parte, vamos a pasar a la aplicación estricta de la ley del impuesto al valor agregado, es decir, su naturaleza. Como les indicaba en un principio, pues prácticamente es muy general, la ley indica personas físicas o personas morales, pero también recaen las asociaciones civiles, que bueno, puede ser considerada una persona moral, pero también entra el gobierno federal y el gobierno local, y en general entramos todos, aunque no tengamos un RFC como persona física ante la autoridad o un RFC como persona moral ante la autoridad, entramos todos. Simple y sencillamente vamos con nuestro billetito a la tienda y pues todo nos los venden ya con el IVA incluido. Vamos al Coppel o vamos al Walmart, ya todo nuestro ticket ahí nos hacen los debidos desgloses de los impuestos, porque nosotros ya lo pagamos con IVA incluido, pero en el detalle del ticket, pues obviamente ahí nos ponen tanto de IVA y tanto de IEPS. Entonces, pues sí, todo individuo que adquiera un bien o servicio, paga este impuesto, así gane al mes 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 1,000 pesos, todos le entramos, porque aquí el impuesto es de manera general y ya está incluido en el consumo, en el servicio o en el bien. La esencia o la naturaleza del impuesto es conforme al flujo de efectivo. Entonces, pues aquí prácticamente eh, sería la determinación de manera mensual por todo lo que ingresó a mi banco como cobro de mi cobranza o de mi prestación de servicios y todo lo que yo gasté por todos los gastos en teoría estrictamente indispensables que realicé. Pero pues hay un caso particular, en el caso de los RIF, los pagos son de manera bimestral. Y hay otro caso también particular que ahorita vamos a ver, en el que el pago del IVA es de manera trimestral. Entonces, como tal, la ley sí lo establece de manera mensual. Que hay algunas excepciones por ahí, sí, pero en sí, la naturaleza es mensual. ¿Cómo se compone o cómo viene la estructura de la ley del impuesto al valor agregado? Como les indicaba, la ley cuenta con 43 artículos y podemos decir, híjole, es una ley pequeña, no está tan grande, digo, a comparación de la ley del impuesto sobre la renta.
Prácticamente son 43 artículos agrupados en 9 capítulos. En el capítulo 1 podrán ver disposiciones generales, que es los sujetos, el objeto, la base, la tasa, quienes están obligados, etcétera. Pero aquí es como de manera general, qué es el IVA, cómo viene el impuesto, cuáles son las tasas. Y ya después, cada capítulo se abre por el tipo de obligación, de la enajenación, de la prestación de servicios, del uso o goce temporal de bienes y de la importación de bienes o servicios, así como hay importación, pues hay exportación, de la exportación de bienes o servicios. Y el capítulo 7 de las obligaciones de los contribuyentes para con este impuesto y de las facultades de las autoridades para con este impuesto y de las participaciones en las entidades federativas, lo que les indicaba, también qué debe de hacer o cómo les aplica al gobierno y a las entidades federativas. Entonces, no está tan grande esta ley, más bien es de mucho cuidado y de mucho detalle porque pues prácticamente podemos entender cosas que no, como les comentaba en un principio. Entonces, pues nada más siempre pues tener el cuidado que se debe, porque pues justamente los clientes se acercan con nosotros porque somos contadores. Entonces debemos ya tener un dominio sobre los impuestos y sobre ciertos temas. Y si no estamos 100% seguros de lo que le vamos a decir al cliente, mejor ni lo comprometamos, porque justamente así como están las facultades de la autoridad para revisión, yo considero que mejor siempre seamos reservados, siempre seamos cautelosos por la parte, pues, pues sí, que de cierta manera existe una, se me fue la palabra, pues sí, existe una relación, yo como su contador, de mi cliente. Entonces, tampoco podemos deslindarnos por completo en caso de que llegue a pasar algo más. Entonces, justo todos los trabajos son delicados. En nuestro caso, si nos equivocamos, pues presentamos una declaración complementaria o presentamos otra línea de captura y podemos corregir. Pero pues, yo creo que si somos doctores en una cirugía no nos podemos estar equivocando, que teníamos que cortar esta arteria o esta vena y cortamos la que no. Entonces, todos los trabajos tienen su chiste y todos los trabajos pues, tienen su grado de dificultad. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para acreditar el impuesto al valor agregado? Creo que esta es la lámina principal o lo más importante de este seminario. Conforme al artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán reunirse los siguientes requisitos. Fracción primera, que sea estrictamente indispensable. ¿Qué pasa? Hay contadores que como ya está todo parametrizado, que haga el sistema solito todo y no se dan el tiempo de verificar qué se está contabilizando. En una revisión de una devolución, yo que soy encargada del área de devoluciones, en una revisión me dice la autoridad, dime por qué tus gastos son estrictamente indispensables. Y pues ya, se colocó porque son indispensables. Pero yo solo me enfoqué a los principales. La autoridad regresó y me dijo, oye, este contribuyente está metiendo las croquetas del perro, metió una lavadora, metió ropa interior, cosmetería y cosas de cuidado cosmético. Entonces, pues obviamente eso no es estrictamente indispensable y va el saldo a favor para atrás y te rebota la devolución y no avanza. Entonces, precisamente, siempre por eso les reitero, todos los que hacemos contabilidades, échenle siempre un ojo qué se está parametrizando, qué se está contabilizando, porque de repente hay gastos que
que no tiene nada que ver y pues obviamente es un gasto no deducible y obviamente es un gasto que no es estrictamente indispensable para la operación. Fracción segunda, que el impuesto haya sido expresamente trasladado y se conste por separado en el comprobante fiscal. Esto quiere decir que cuando nosotros recibamos nuestra factura, debe de venir debidamente desglosada la tasa o el impuesto al 16%, como les indicaba, de la base. De la base, porque ese es el valor agregado y, pues sí, debe de venir más que nada, como dice aquí, en la factura, en mi comprobante fiscal, debidamente expreso y por separado. En el caso de los pedimentos, no es una factura, pero también es un documento fiscal, en el cual, en la parte de los impuestos, dice IVA de importación, DTI, IGI, y demás gastos que causan la parte de la exportación o de la importación. Entonces, todo debe de estar debidamente separado por el rubro que le corresponda. Fracción tercera, que el impuesto haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Volvemos a lo que veíamos en la lámina pasada. ¿Cuál es la naturaleza del impuesto? El flujo de efectivo que tuvo el dinero durante el mes, en todo lo cobrado y todo lo pagado. Entonces, para que sea acreditable ese gasto, debe de estar correctamente pagado en el mes de que se trate. Fracción cuarta, que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme a los artículos 1A y 18J, fracción segunda, inciso A de esta ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. El impuesto retenido y enterado podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Aquí está lo que les indicaba hace ratito, en la parte de el IVA retenido a cargo, el IVA retenido a favor, que dicho en otras palabras en la declaración es otras cantidades a cargo y otras cantidades a favor. Aquí está, nosotros no lo inventamos, ya no se lo sacó de la manga, no. Aquí está todo debidamente en la ley e indica que la retención deberá ser retenida y enterada para ser acreditada en la siguiente declaración. Entonces, tengan todos cuidado en estar haciendo esa separación y no estarla acreditando como no es. Entonces, pues aquí estaba lo que justamente veíamos del ejemplo de hace ratito, en la parte de las retenciones, lo que les comentaba. La del mes se resta y la del mes pasado se suma, porque se acredita al mes siguiente. Y bueno, aquí dejé unas notitas. Otro requisito para acreditar el impuesto al valor agregado, bueno, pues la presentación de la DIOT. Oye, Carmen, pero en ningún lado de la ley dice o está debidamente establecido que se debe de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros. ¿Cómo de que no? Ahí en el artículo 32, fracción octava, está debidamente establecido. No literal, declaración informativa de operaciones con terceros, pero sí dice que la autoridad pondrá a disposición de los contribuyentes cualquier medio electrónico magnético que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones. Y como tal, el 32, fracción octava, dice que debe de presentar el contribuyente la declaración de lo trabajado durante el mes, de las operaciones que realizó con sus proveedores, del 100% de su IVA acreditable. Entonces, para los que no sabíamos dónde dice que la famosa DIOT, en el 32, fracción octava de la ley del impuesto al valor agregado. Viene la nota 2, que se llama papeles de trabajo. Como les decía, yo soy la responsable del área de devoluciones y prácticamente lo primero que debe tener el contribuyente para pedir la devolución son papeles de trabajo amarrando el IVA acreditable con el IVA trasladado. Ahora, dejando de lado las devoluciones, ahorita la autoridad con las revisiones profundas que está realizando, con las revisiones de cartera de clientes,
y quiebre de verificación de saldos, te está pidiendo papeles de trabajo. Entonces ahí, ojo compañeros, ya no nada más es para efectos de impuesto al valor agregado. Y estos papeles de trabajo por demás deben de estar 100% entendibles, porque si ni tú les entiendes, menos le va a entender la autoridad. Entonces ahí no estaría de más que prácticamente hasta ya tendrían que estar haciendo en algunos hasta papeles de trabajo, porque les llega la revisión profunda y no tienen nada y andan corriendo. Y pues esto les va a servir justamente para ir amarrando todo lo efectivamente cobrado contra justo la facturación que están realizando durante el mes. Entonces, ya no nada más es un tema porque quiero solicitar mi devolución. Ya en las revisiones que están llegando actualmente, está exigiendo a la autoridad papeles de trabajo entendibles, con formato detallados y que amarren. Nota 3. Reforma del 2021. Ley Federal del Trabajo. Artículo 13, 14 y 15. Oye, Carmen, pero pues si estamos viendo IVA, ¿ahora qué? ¿Para qué te estás metiendo a la Ley Federal del Trabajo? Ah, bueno, pues porque prácticamente durante el 2021 se reformó la llamada subcontratación de servicios, o mejor denominado outsourcing. Entonces ahora prácticamente se llama subcontratación de servicios especializados, que deben de estar debidamente regularizados en el tema del famoso REPSE. Y pues prácticamente, ¿qué pasa aquí? Si no está el gasto como indica la Ley Federal del Trabajo en su artículo 13, 14 y 15, con toda la evidencia documental, entonces, si no está como indica la ley, entonces ese gasto no va a ser deducible y por ende no va a ser deducible para gasto y no va a ser obviamente considerado para poderme acreditar el IVA de esas facturas. Entonces, pues prácticamente en todos los que manejemos con clientes subcontratación de servicios especializados, pues ahí cuidado porque sí tiene sus limitantes, sí tiene revisiones más a detalle, sí tendrían que ver la parte de cómo están los contratos, qué me facturan, cómo estoy facturando, cómo tengo a mis empleados, cómo está el contrato de los empleados, porque si no cumples con lo que indica estos artículos de la Ley Federal del Trabajo, repito, tu gasto es no deducible y el IVA no es acreditable. Esto se refuerza con el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, que todavía le da mayor refuerzo a estos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues sí, todos los que tenemos clientes con el famoso REPSE, tengan mucho cuidado, porque prácticamente si no verifican que estén bien realizados los gastos, en una revisión la autoridad te lo va a echar para atrás y vas a tener que pagar ahora la diferencia de lo que realmente tienes que pagar, más tus actualizaciones y más tus recargos. Entonces, pues sí, aquí vimos de manera general cuáles son los requisitos para acreditar el IVA. En el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado son más fracciones, pero estas son las 4 por demás más importantes. Que sea estrictamente indispensable, que esté expresamente trasladado y por separado, que esté efectivamente pagado en el mes, que se esté haciendo correctamente la declaración de las retenciones, que se tenga presentada la DIOT, que tengamos papeles de trabajo y si tengo servicios de subcontratación, que cumpla con los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo y del Código Fiscal de la Federación. Aquí en esta lámina, en este punto, no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. No. Entonces, ¿cómo se llama? Pues quedo a su disposición si tienen alguna duda o pregunta. Bien, todo ok. Muchas gracias. Creo que estoy tratando de ser lo más claro posible. Entonces, me da mucho gusto que no vayan teniendo dudas.
quiere decir que vamos bien. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis para considerar que es deducción y acreditamiento. Análisis para deducción y acreditamiento. Tengo gastos, tengo compras y tengo importaciones. Según yo, son deducibles. Ahora, estos gastos, estas compras, deben de estar debidamente identificados con actos grabados, ya sea al 16 o ya sea al 0%. Si están debidamente identificados estos gastos en relación con mi costo-ingreso, mi IVA acreditable es 100% acreditable. Entonces, repito, gastos, compras, importaciones deben de estar identificados con los ingresos grabados para que sea mi IVA 100% acreditable en mi determinación mensual. Tengo gastos, compras, importaciones, según yo deducibles, pero están identificados con actos exentos, el IVA no se puede acreditar. ¿Qué significa? Que mis gastos, mis compras y mis importaciones se van directamente al gasto. No hago el desglose del impuesto. No sé si alguien me pueda dar un ejemplo de algún gasto exento. Bueno, no se peleen, tengo un público muy participativo. Ok, me dice que los medicamentos. Los medicamentos como tal, no recuerdo, Francisco, si literal así lo indica la parte de la ley. Si me puedes ayudar a buscarlo en la ley, te lo voy a agradecer. Como tal, medicamentos en la parte de exentos. Me dicen por aquí, exentos, las colegiaturas. Sí, tienen razón, las colegiaturas, pero prácticamente siempre y cuando tengan y estén afiliadas al REBOE. Si no están afiliadas al REBOE, pues prácticamente no puedo yo considerar una colegiatura como exenta. Prácticamente esa colegiatura es exenta y yo sí recuerdo que en la ley dice servicios educativos es un gasto, perdón, es un servicio exento. Entonces, si llega un contador y nos dice, oye, es que esta escuela tiene un saldo a favor de 5 millones de pesos, pues prácticamente yo sí dudaría de ese contador y lo correría, porque no tiene por qué desglosarle el IVA. El IVA se va directamente al gasto. El IVA no se puede acreditar en actividades exentas. Nos dicen por aquí, servicios médicos, consultas médicas, así es, esos están exentos. Pero ojo ahí, porque prácticamente luego hay algunos doctores que nos quieren cobrar, que son, pues sí, obran de mala fe, por no decirles de otra manera, y pues justamente cuando se topan con un contador y pues le cuestionan, ahí ya no saben ni para dónde hacerse. Entonces, sí debemos de tener cuidado en todos esos gastos que realizamos, porque de repente nos quieren dar, pues sí, quieren hasta hacernos dudar, pero si nosotros conocemos justo eso, podemos defendernos siempre. ¿Qué nos dicen por aquí? Los servicios médicos, las consultas médicas, los honorarios médicos, así es. El arrendamiento de inmuebles destinados utilizados para casa habitación, así es. Dice, de inmuebles destinados o utilizados para casa habitación son exentos. Sí, muy bien. Pero si está amueblada, ahí ya graba el 16%. Entonces, sí es bien importante que siempre leamos la ley. Venta de casa habitación también está exento, pero cuando van metiendo varias cositas, eso lo debemos siempre verificar, porque de repente de exento pasa a grabado. Como me decían por aquí, arrendamiento de inmuebles destinados o utilizados para casa habitación, sí, gasto exento.
ingreso exento. Pero si está amueblada, ya no es exenta, ya es gravada. Entonces, pues sí, les platicaba que prácticamente estaba en una escuela y tenía su REBOE y pues eso, mientras tenga su REBOE, puede facturar como ingreso exento. Si no tiene esa verificación de REBOE, no puede facturar como exento porque no tiene los debidos permisos. Entonces sí debe de gravar al 16% del servicio educativo. Entonces, mientras tenga REBOE, sí se puede. Y entonces, si justo llegas tu contador y ves que tiene REBOE y tiene IVA a favor de 5 millones, pues que corran a ese contador o échate a correr, porque no tiene por qué pedirse en devolución ese IVA a favor. Todo ese IVA se tuvo que haber mandado siempre al gasto. Entonces, pues sí, esto es lo que va siendo interesante la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, si creen que es fácil, no es fácil, porque entonces ya nos hubiéramos ido a desayunar desde a qué horas. Prácticamente tiene su complejidad este impuesto y tiene, pues sí, tiene sus, pues hasta tembladeras que nos hace poner ya prácticamente la autoridad con todos los contribuyentes, porque hasta nos hace dudar cuando maneja términos como materialidad de las operaciones, cuando nos habla de sustancia económica, cuando nos habla de razón de negocios. Entonces siempre hay que verificar qué dice mi acta constitutiva, qué dice mi constancia de situación fiscal ante el RFC. ¿Va en relación con la actividad que yo realizo, con la actividad que yo facturo? Porque yo estoy factura y facture que soy una comercializadora y que compro y vendo computadoras o electrodomésticos y mi acta en ningún lado dice que tengo permitido comercializar o en mi constancia de situación fiscal dice que soy médico cirujano. Entonces todo debe de tener relación y todo debe de estar siempre todo cuidado porque es cuando la autoridad aprovecha y entra y nos destroza. Vamos a la siguiente que dice gastos o compras no deducibles. Pues obviamente no deducible el gasto, pues el IVA tampoco. Es el IVA no acreditable y pues por ende el gasto no deducible. Gastos, compras parcialmente deducibles. Parcialmente deducibles, sí. Aquí entra la parte de la famosa proporción que entró en vigor a partir de 2022, en el cual si tengo ingresos no identificados con ingresos grabados, debo de hacer la proporción. Si tengo ingresos grabados con ingresos exentos, debo de hacer la proporción. Entonces, siempre cuidado qué tipo de determinación mensual debemos hacer. En ningún otro lado está más que en la ley, pero a veces no la sabemos leer, muchas veces nos cuesta interpretarla, muchas veces nos cuesta entenderle. Repito, si no están seguros, acérquense con un colega, miles de artículos en el Google. Entonces, ya no tenemos justificación de equivocarnos tanto. Repito, ingresos grabados con ingresos exentos, se calcula la proporción. Ingresos grabados con ingresos no identificados, se calcula la proporción. Porque prácticamente había contribuyentes que no tenían ingresos no objeto de la ley del impuesto al valor agregado y todos los gastos, todas las compras, pues era acreditable el 100% del IVA. Entonces la autoridad se dio cuenta y ahora ya puso este candado en el que te dice, no, ya no hagas eso, porque si estás diciendo que no es grabado para efecto de IVA, entonces no tienes por qué estarte acreditando el gasto. Entonces, pues sí, la autoridad se dio cuenta y por eso está poniendo este candado. Y pues sí, está en todo su derecho de poner esta traba. Que pues obviamente, como buenos mexicanos, le buscamos por dónde ganarle a la autoridad, ¿verdad? Pero pues la autoridad ya se dio cuenta y ya nos puso este candadito. ¿Cuál es el fundamento del cálculo para la proporción y otros temitas que vamos a ver? Pues prácticamente viene en la ley del impuesto al valor agregado. En el artículo 4A viene como tal ya la definición de qué es
de qué es un producto no objeto o servicio no objeto de la ley del impuesto al valor agregado. Como les indiqué, palabras más, palabras menos, todo aquello que no se encuentra en ley es no objeto. Artículo 5, los requisitos como tal para la parte de la proporción. El artículo 5A, el ajuste, se tiene que hacer algunos ajustes cuando la variación del IVA sufre, ya sea disminución o aumento en el saldo a favor. El artículo 5B, la opción de proporción del año anterior. El artículo 5C, conceptos que no se incluyen para el cálculo de la proporción. Y 5D, declaración mensual del IVA, es una regla general. Entonces, si ustedes quieren saber cómo es la parte de la proporción ya de manera muy detallada, se tienen que ir desde el cuarto A hasta el 5D. Aquí en estos artículos es donde ustedes van a checar lo de la proporción. El artículo 5E nos hablaba de la declaración bimestral de IVA para los RIF, y pues ahora ese artículo ya se encuentra derogado a partir de 1 de enero del 2022. El artículo 5F es aquí donde les decía que también hay otra opción de presentar el IVA. Para efectos de RIF era bimestral. Todavía las personas que se encuentran en RIF siguen teniendo este beneficio con sus cálculos y presentaciones bimestrales. Pero en el 5F está la parte de la declaración trimestral, pero solamente es para los que prestan uso o goce temporal de bienes, o sea, los que arrendan. Y están solamente para esta parte de la declaración trimestral, si están 10 salarios mínimos generales del Distrito Federal elevados al año. Más o menos son como 5,500 pesos. Entonces, los que arrendan por esa cantidad pudieran entrar aquí de manera trimestral, porque está esta facilidad, este artículo, este beneficio de presentar el IVA de manera trimestral. Pero de ley, de manera general, es de manera mensual. Pueden ver que bimestral y trimestral solo es con excepciones. Dice aquí una pregunta, para un contribuyente que tiene ingresos exentos y tasa cero, ¿también aplica lo de la proporción o se utiliza otro método? Yanira, sí, se utiliza la proporción porque prácticamente como lo decía, como lo decía, todos los ingresos grabados, ya sea 16 o 0%, son grabados. Digo que la del cero no impacta tanto porque no tiene número. Bueno, sí tiene número, pero pues es cero. Entonces, mientras sea grabado al 16 o al 0 mezclado con exentos, se tiene que calcular la proporción. Si tengo 16 y 0 con no identificados, se calcula la proporción. Pero si solo tengo actividades exentas, pues no tengo que calcular nada de proporción. Entonces, no sé si haya quedado claro. Solo es grabados con exento o grabados con no identificados para efectos de proporción. Y entendamos grabados ya sea al 16 o al 0, porque son las dos tasas que están permitidas en la ley. Recordémoslo. Ok, de nada, Yani. Estábamos viendo lo del cálculo de la proporción, ya les indiqué que está en estos artículos, ya vimos lo de las determinaciones del IVA mensual, bimestral y trimestral. Creo que muchos de nosotros no lo conocíamos, pero qué bueno que nos vamos a llevar hoy algo nuevo. Ahí viene tantito el del fierro viejo, nuestro folclor mexicano. Voy a silenciar tantito. Ahora sí, ya se fue el del fierro viejo. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro ejemplo 3, que es visualizar qué efecto o qué impacto tiene el cálculo de la proporción. Tenemos aquí
El mismo ejemplo, pueden ver que las cantidades son exactamente las mismas del lado izquierdo, del lado derecho, es el mismo contribuyente. Se llama la casita. Ingresos grabados, tengo 1.500.000 en ambas columnas. Ingresos exentos, tengo 450.000 pesos en ambas columnas. Tengo ingresos no objeto solamente en una columna. En la otra no, porque no existía. Entonces, el total de ingresos, sumando grabados, exentos y no objeto, asciende a 2.150.000 pesos. En la casita 1. En la casita 2, el total de ingresos sin ingresos no objeto asume a 1.950.000 pesos. Entonces, para determinar nuestro factor de proporción, primero, ¿cuál es mi total de ingresos grabados? Mis ingresos grabados son 1.500.000 pesos. ¿Y cuál es mi total de ingresos? Incluyendo esos grabados, 2.150.000 pesos. Al hacer la división entre uno y otro para determinar el factor, en la casita 1 determino un factor de 0.70. En la casita 2, total de ingresos grabados, 1.500.000, y total de ingresos, incluyendo esos grabados, 1.950.000, determinando un factor de 0.77. Uno es más bajito, uno es más alto. Ahora, tengo total de IVA acreditable. Tengo la misma cantidad en ambos ejemplos, 300.000 pesos. A esos 300.000 pesos los voy a multiplicar por ese factor. Y me da 209.302 pesos en la casita 1. En la casita 2, los mismos 300.000 por el factor de 0.77 y me da los 230.769 pesos. ¿Qué pueden determinar aquí? Prácticamente que en la casita 1, mi IVA acreditable proporcional es menor al de la casita 2 por 21.466 pesos. Este es un ejemplo pequeño. Muchos podrán decir, ¿qué son 21,000 pesos? Que ya no me quiere regresar el SAT, que ya no los voy a recuperar. Pues a lo mejor para muchos no es mucho, para algunos otros sí es mucho, pero ¿qué pasa con los contribuyentes que tienen ingresos bastante considerables? 40 millones, 70 millones. Aquí ya la diferencia ya pega. Entonces, este factor de proporción se determina para ver cuánto es de IVA proporcional a mis ingresos, es lo que voy a tener permitido yo a jugar para acreditarme. Yo ya no tengo permitido acreditarme 230,000. Yo ahora ya tengo permitido nada más 209,000. Entonces, este es como el ejemplo de la proporción. Realmente lo que queríamos ver es realmente lo que quería dar a demostrar es el impacto del juego de los ingresos no objeto. Yo aquí lo puse muy bajito para que todo pudiera ser entendido, pero si realmente pusiéramos cantidades grandes o considerables, ya las diferencias son más grandes. Y obviamente a los grandes contribuyentes, esas diferencias considerables ya les pegan, porque esa diferencia es lo que ya no van a recuperar en saldo a favor. Ya, pues ese IVA, ya no tengo permitido recuperarlo, porque ya la ley ya está marcando que debo de hacer esta proporción. Y cuando ya está en ley, ya no puedo echar para atrás ni pelearle a la autoridad porque ya está en ley. Por eso, la autoridad todavía durante 2021 y 2020 utilizaba criterios normativos o criterios vinculativos o criterios del propio SAT. Pero como justo seguían haciendo este tipo de actividades sin hacerle caso a esos criterios, fue que la autoridad lo subió a ley para ponerle un freno
a este tipo de operaciones. Realmente la parte de la proporción es para sacar todos esos gastos que pudiéramos acreditarnos en un IVA al 100%. Todos esos gastos que me sirvieron para mis ingresos no objeto quedan fuera. Y para los exentos y para los gravados solamente va a ocuparse un factor. Entonces, pues sí, espero que con este ejemplo de parte de la proporción pudiera quedar entendido cómo afecta el impacto del cálculo de la proporción. Y como les repito, solamente disminuye el saldo a favor. Yo antes tenía un saldo a favor de 50,000 cada mes, pues ahora ya con el factor a lo mejor quedan 20,000 o 30,000. Entonces, por eso se metió la proporción, para que ya no se acrediten todos esos gastos relacionados con ingresos no objeto. Y bueno, tenemos consecuencias por no presentar las declaraciones de IVA. En primera instancia nos van a cancelar los sellos digitales. En segunda instancia, el SAT va a enviar al contribuyente cartas de invitación, revisiones profundas o cualquier tipo de revisión que indique la autoridad por diferencias detectadas. No sé si les suena familiar. Esto es lo que está de moda ahorita. No sé si porque realmente se está haciendo las contabilidades mal, que nada más la autoridad agarró y dijo, vamos a enviarle a todos y a ver qué sale. Entonces, pues sí, llega un oficio, un requerimiento, una carta, más o menos así, en donde indica que el SAT ha detectado que el impuesto al valor agregado en tus facturas electrónicas emitidas derivadas de actos o actividades que realizaste por la venta, prestación, es mayor al IVA causado que manifestaste en tus declaraciones. Es decir, aquí el SAT ya está haciendo un amarre de lo facturado con lo que dijiste en tu declaración. Y entonces aquí dice, en febrero, tus facturas son por 20,752. Y lo que estás declarando, declaración mensual normal de febrero, fueron 17,000. Para junio dice, tus facturas son por 28 y tu declaración dice 16. Para mayo, tus facturas son por 38 y tu declaración dice 29. Hay discrepancia fiscal. Y siempre que exista discrepancia fiscal, te va a caer el SAT. Entonces, yo les puse una nota. No se metan con el IVA ni con las retenciones. Recordemos que el IVA no es de nosotros, ninguno es de nosotros, ni el acreditable ni el trasladado. No meternos nunca con el seguro social, porque el seguro social le dejas de pagar y al otro día ya lo tienes en la puerta. Para la parte de ISR todavía como que es un poco más flexible poder estar como llegar a un acuerdo con el SAT, pero en la parte del IVA te van a cancelar los sellos y te van a estar bombardeando con las revisiones. Y peor si no las atiendes. Al otro día ya también yo creo ahí las tienes. Entonces pues sí, es un impuesto debidamente regulado, establecido en ley, es el segundo más importante. Pues obviamente la autoridad debe de estar al pendiente. ¿Por qué dice no se meta con el IVA ni con las retenciones? Porque las retenciones no son de nosotros. Las retenciones son de los terceros con los que tuve mi operación. Entonces no podemos meternos con las retenciones que no son de nosotros. Si de por sí con el IVA que tenemos mensual tenemos problemas, ahora nos metemos con las retenciones de un tercero, eso es muy grave. Obligaciones en materia de IVA. Primero, llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal y su reglamento. Segundo, expedir y entregar facturas. Tercero, presentar las declaraciones. Cuarto, expedir comprobantes fiscales por las retenciones que se efectúen en los casos previstos del artículo 1A, las constancias de retención. Quinto, proporcionar mensualmente al SAT nuestra famosa DIOT. Y nada más aquí para cerrar este seminario. A partir del mes de marzo del 2023 salió una jurisprudencia, un término legal
en el cual la compensación ya no va a jugar para efectos del impuesto al valor agregado. Ajá, entonces hay cuidado. Los que manejan la compensación como método de extinción de la obligación, cuidado si hay que revisarlo bien, porque ya no lo está tomando como válido la autoridad. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué ya no lo está tomando? Ya todo lo que vimos con el curso, todo lo que ya les comenté, ¿alguien me puede, como, pues sí, de manera general indicar por qué la compensación ya no la toma la autoridad como para efectos de pago del impuesto al valor agregado? Algo que se les ocurra decir está bien, por favor. Bueno, como tengo un grupo muy participativo, pues les voy a decir, prácticamente la compensación sí está debidamente asentado que es un método de extinción de las obligaciones, pero pues todo el mundo hacía compensación y todo el mundo pedía saldo a favor en devolución. Entonces ya también la autoridad le está poniendo un candado porque regresemos a lo de un inicio. La naturaleza del impuesto es el flujo de efectivo cobrado y pagado. Y en la compensación, en ningún lado está el flujo. Solamente es yo te debo, tú me debes y matamos la deuda. Entonces, pues eso ya también el SAT le puso un candado. Ya no lo está, ya en la compensación no es un medio de pago del impuesto al valor agregado, ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor, mucho menos acreditarlo. Entonces, ahí cuidado, todos los compañeros que tienen empresas con compensación, ahí cuidado, ya eso ya no aplica, y menos si piden esos saldos en devolución. Entonces, se los dejo de tarea. Si ustedes tienen esta modo de pago, la compensación, si es necesario hablar con los directivos de la empresa para que lleguen a un acuerdo, porque puede ocasionarle problemas después a los demás procesos que tengan que realizar. Entonces, pues con esto doy por concluido el seminario del día de hoy. Traté de hacerlo un poco, mejor dicho, pues sí, si quieren, hasta muy sencillo los ejemplos, pero lo que me importaba era que ustedes entendieran la esencia, la importancia, para quién graba, las tasas, la diferencia entre el IVA acreditable, el IVA de trasladado, la determinación, momento de pago, la forma de acumulación, la naturaleza, cómo viene la estructura de la ley y principalmente para efectos de IVA, lo más importante son los requisitos para acreditar el impuesto. Entonces, mucho cuidado, compañeros, contadores, por este tema, porque la autoridad a la autoridad ya no se le escapa nada y ya no podemos hacer la junta, ¿sale? Entonces, pues no sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta o duda. Dice, en ocasiones es porque la facturación está mal, sobre todo en el método de pago, PUE y PPD, o no hacemos el complemento de pago. Sí, claro, si no haces el complemento de pago, no se puede el cliente o el proveedor acreditar el impuesto. Entonces, eso es una obligación que tenemos de expedirles el complemento de pago. Ajá, de ahí radica y viene la importancia de realizarlo. Si no se realiza, o sea, corre riesgo la persona que nos contrató para prestar el servicio. Y sí, si no se coloca bien el método de pago, PUE y PPD, pues sí, nos pueden echar la facturación para atrás. Sí hay algunas reglas de carácter general ahí para que no se haga tanto relajo, pero justamente tienen que estar al pendiente y sobre todo ser expertos en la parte de fiscal para que justo puedan ver cómo lo pueden defender. Pero sí, entre mejor se realice la factura, pues obviamente todo va a estar mejor.
Entonces, pues bueno, estamos terminando en tiempo este seminario. Espero que se lleven algo interesante o un poquito se les haya hecho interesante esta parte. Pues si no tienen más preguntas, no me resta más que agradecerles pues que me hayan acompañado un ratito el día de hoy y pues voy a estar hablando un poco otra vez del impuesto al valor agregado el 7 de julio, me parece. Sí, 7 de julio es mi próximo seminario. Voy a hablar de las devoluciones y va a ser un poquito más enfocado a toda la materialidad de la operación, razón de negocios, estricta indispensabilidad y bueno, vamos a darle un poquito de giro a este seminario, a este nuevo tema y también voy a hablar un poco de la parte de la compensación. Ajá. Pues no me resta más que agradecerles su participación, que hayan accesado, me hayan acompañado unos minutos. Y cualquier duda, si tienen pena, pues tienen mi correo y con gusto, si puedo apoyarlos, pues adelante. Entonces, pues, si me regalan unos minutitos, compañeros, para pasar lista, ya nada más paso lista y procedemos a cerrar la sesión, por favor. Voy, compañeros, no se me desesperen, aquí me trabo esto. Ya voy. Ahora sí, listo, compañeros. Pues de parte mía sería todo. Les reitero mi agradecimiento por su participación. Que tengan pues muy bonita tarde, buen fin de semana y pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias y hasta luego, compañeros. Muchas gracias a todos los participantes.